Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera, soy antropólogo social y en esta segunda etapa de la parte de ciencias sociales para exámenes Ceneval te voy a llevar a introducir y a llevar al mundo de la historia universal, ¿sí? Antes de entrar en materia te voy a recordar los objetivos para este módulo. El objetivo general de la historia universal es generar en el alumno una concientización social fundamentando los diferentes periodos históricos y sociales que trascienden en el contexto universal. Y nuestro objetivo particular para todo este curso, por así decirlo, es analizar y cuestionar la problemática histórica generada en los procesos evolutivos de la sociedad para así comprender los diferentes estadios que la conforman. Ahora, eh, la cuestión de la historia como tal, nosotros tenemos un estigma, un estereotipo, por así decirlo, de lo que es la historia, de que la historia es un conglomerado de fechas, de personajes, de documentos y de nombres raros que a final de cuentas no son de gran importancia, por qué no decirlo. Voy a tratar de darte otra visión de este estereotipo de la historia. Básicamente la historia sí son datos, sí son fechas, sí son personajes y son datos que tú vas a necesitar para poder aprobar tu examen de Ceneval, pero voy a tratar de que le veas un poco de manera más contextual estos datos, estas fechas y estos personajes y para que en un momento determinado tú puedas resolver de manera eficaz y de manera deductiva, por así decirlo, los reactivos que te coloquen en tu examen. Bueno, entonces te voy a dar una breve definición de lo que es la historia. La historia, pues, obviamente es una ciencia madre que estudia los hechos realizados por el hombre en el pasado y que repercuten en el presente. Y la utilidad de que el ser humano lleguemos a tener este conocimiento de la historia es comprender y tener este saber de los procesos sociales a través de la integración de un juicio analítico y crítico, es muy importante, que nos permite comprender el presente y tal vez modificar el futuro. Es muy cierto, por ahí alguna vez leí o escuché una frase que dice, aquellos pueblos que no conocen su historia corren el riesgo de volver a cometer los mismos errores. La historia nos sirve para eso, la historia nos sirve para poder explicarnos un porqué, ¿no? Un porqué de estos procesos evolutivos, de cómo el ser humano hemos llegado a ser lo que somos en sociedad hasta nuestros días, y poder, por qué no decirlo, predecir o vaticinar lo que se viene en estos cambios sociales, en estos modelos económicos, políticos, sociales, a través de los hechos históricos, ¿no? Friedrich Nietzsche decía en su idea del eterno retorno que siempre los hechos históricos van regresando, pero en diferentes contextos o en diferentes formas, pero la esencia o la estructura del hecho sigue siendo la misma. Entonces, bueno, voy a tratar de sintetizarte aproximadamente más de 2000 años de historia que ha tenido la humanidad de manera breve, concisa, con datos específicos. Yo te voy a ir marcando cuáles son los datos que sí trates de aprender, de tener, de tomar en cuenta. Ok. Para esto te voy a hablar. La historia tiene dos periodos. Un periodo que se llama la prehistoria, el cual va a iniciar con la aparición del ser humano. Se especula que hace aproximadamente 1,5 millones de años. Y este periodo prehistórico se va a dividir en tres etapas, en tres fases. Se divide en el periodo paleolítico, que comprende del año de 1,5 millones de años antes de Cristo hasta el 10.000 antes de Cristo. El periodo mesolítico, que comprende del 10.000 antes de Cristo al 8.000 antes de Cristo. Y el neolítico, que comprende del 8.000 antes de Cristo al 4.000 antes de Cristo. ¿Cómo se puede llegar a determinar estos periodos?
Vamos a tener una parte que es sociología y antropología, entonces ahí te lo voy a explicar más a fondo. Pero te puedo decir brevemente que a partir de los inventos, de las formas de organización, a partir de la evolución que tuvo el ser humano y que tuvieron los primeros grupos primitivos, bueno, es como se van dando esta periodización. Este dato sí es importante que lo tomes en cuenta, el periodo de la prehistoria, paleolítico, mesolítico y neolítico. Ok, ya después el segundo periodo de la historia va a iniciar con la invención de la escritura, ¿no? Es a partir de que el ser humano crea la escritura, se va a dividir un proceso evolutivo, más consistente. Y este periodo de la historia, por así decirlo, tiene cuatro etapas, que es la Edad Antigua, que comprende del año 4000 antes de Cristo al año 476 después de Cristo, la Edad Media, que es del 476 al 1453, la Edad Moderna del 1453 al 1789, ya de nuestra era, y la Edad Contemporánea, que es de 1789 hasta la actualidad. Vamos a ver brevemente estos periodos, tanto algunos de la prehistoria, pero sobre todo vamos a hablar sobre el periodo de la historia. Te repito, los periodos de la prehistoria vamos a hablarlos cuando entremos a nuestro módulo de sociología y antropología. Ok. Para iniciar el periodo de la historia te voy a hablar de las revoluciones burguesas, ya de una época pues moderna, por así decirlo. Te repito, no quiere decir que los demás periodos no los tomemos en cuenta, sí los vamos a tomar en cuenta, pero de manera ya más específica, más clara. Y a partir de ahorita vamos a tomar este periodo moderno hasta nuestra fecha, que es lo importante o los conocimientos que vas a necesitar para tu parte de historia universal. Vamos a empezar a hablar de las revoluciones burguesas. Estas revoluciones burguesas van a comenzar con las ideas de la Ilustración. Para esto sí te recomiendo que recuerdes tu módulo de filosofía en el periodo de la filosofía moderna, porque te va a ayudar de mucho para poder entender esta parte. Hay que tomar en cuenta que esta área de ciencias sociales hay que verla como una serie de eslabones que están unidos, que están en este proceso sináptico, por qué no decirlo. Si tú tomas en cuenta lo que has aprendido en filosofía, lo que vas a aprender en historia universal, en historia de México, en sociología, en economía, ten la seguridad que vas a tener un panorama muy amplio del por qué y de forma innata vas a tener los datos que tú vas a necesitar para tu examen. Bueno, entonces estas ideas de la Ilustración va a ser un movimiento filosófico social que va a fundamentarse en la razón. Su principal precursor va a ser John Locke, el cual en su obra Ensayo sobre el gobierno civil muestra una crítica al poder, una crítica a las formas de gobierno que se vivía en la Europa antigua, esta crítica al poder que viene de este feudalismo, que viene de este esclavismo, de este sometimiento de las clases bajas, por las monarquías o por los imperios. Entonces, John Locke va a ser uno de los primeros precursores que va a poner el dedo en la llaga en el cuestionar estas formas de gobierno basándose en una igualdad, una cuestión de igualdad humana, igualdad social, para volver a reajustar a las formas de gobierno de esa época. Entonces, el movimiento de Ilustración sí tuvo mucho auge, mucha ebullición durante la Francia del siglo XVIII, y también a este periodo de la Ilustración también se le va a llamar el siglo de las luces. Hay que recordar que viene esta parte de la época del oscurantismo, el Renacimiento y después el siglo de las luces o el periodo de la Ilustración. Podemos hablar que en este periodo del siglo de las luces ya va a ser una revolución, una evolución, cambio social, político, económico, que va a ser trascendental para la historia del ser humano, que nos rige hasta nuestros días. Ok, los principales exponentes de la Ilustración en la Francia del siglo XVIII, pues va a ser el barón de Montesquieu,
el cual en su obra El espíritu de las leyes hace una propuesta sobre una división de poderes para el gobierno. Ya nos habla de un poder ejecutivo, de un poder legislativo, de un poder judicial. Estos términos son totalmente conocidos por ti. Pues de aquí vamos a ver que surgen estas ideas de reorganizar el poder. También Voltaire va a hablar en su obra El ensayo sobre las costumbres. Aquí habla sobre una crítica a la religión vigente que va a ser el catolicismo, y propone una nueva religión llamada deísmo. El deísmo va a ser esta religión fundamentada en la cuestión de la naturaleza, de un todo, que va a llevar al ser humano a un equilibrio, por así decirlo, ¿no? Obviamente Rousseau, sobre el contrato social, propone una idea de soberanía popular, una idea de democracia y derechos del ser humano que van a estar de manifiestos en las ideas de libertad, de igualdad y de felicidad o de bienestar, por así decirlo. Entonces, este conjunto de saberes, de conocimientos en el periodo de la Ilustración va a estar de manifiesto en una de las obras más grandes que ha hecho la humanidad. Esta obra va a estar, va a estar compilada por Denis Diderot, perdón, en la obra que se le llamó la Enciclopedia de las Ciencias, las Artes y los Oficios, en el año de 1751. ¿Qué contenía esta enciclopedia? Esta enciclopedia contenía, además de estas obras que te menciono, contenía todo el conocimiento, todo el saber que había hecho el ser humano desde la antigüedad, desde las civilizaciones pristinas, como podría ser Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, la parte del cristianismo, los conocimientos de la Edad Media, la filosofía griega, todos estos conocimientos compilados en esta enciclopedia, que fue el intento por transmitir lo que había hecho la humanidad hasta ese entonces, y vamos a ver las causas que tuvieron estos conocimientos de la Ilustración. Ok, en esta idea de la Ilustración van a aparecer nuevos conceptos para la Francia del siglo XVIII, conceptos políticos como república, democracia, división de poderes, contrato social, soberanía, y conceptos sociales que puede ser igualdad, justicia, propiedad, derechos individuales, y libertad de pensamiento. ¿Por qué esta necesidad de estos conceptos? Porque hay que recordar que en este periodo de la historia universal, no nada más Francia, sino toda Europa estaba bajo el yugo del feudalismo. El feudalismo se caracterizaba principalmente por una monarquía, por los reyes, por un linaje, los cuales tenían el dominio y el control de toda la población, de toda la sociedad, y que a su vez estaba también dirigida por la religión como intermediario entre la monarquía y el pueblo, pero desgraciadamente muchas veces más a intereses de la monarquía. Entonces, cuando viene a relucir todas estas nuevas vertientes en la Ilustración, que no eran ni tan nuevas, sino que las extrajeron principalmente de las ideologías del poder social, de la forma de organización político, social, económica que tenían los griegos, que tenían los romanos. Obviamente cuando los traen a esta nueva era, pues sí va a crear un revuelo, sí va a crear un cambio para la humanidad, por así decirlo. Y esto se debió a que estos conocimientos tanto los adquiría el rey, los adquirían las clases privilegiadas, las clases ricas, como las clases pobres. Aunque los campesinos, los siervos o estas clases marginadas no supieran leer, bueno, había personas, algunos de ellos sacerdotes, clérigos, juristas, por así decirlo, filósofos sociales, los cuales transmitieron o fueron encargados de dar a conocer estas nuevas ideas y nuevas vertientes del pensamiento ilustrado, por así decirlo. Entonces, en lo que se iba cuajando este movimiento de la Ilustración que va a desencadenar en la Revolución Francesa,
Por otro lado, vamos a ver que un hecho trascendental que va a cambiar la historia de esa época o de este periodo moderno va a ser lo que es la independencia de las 13 colonias. Esta independencia de las 13 colonias inglesas, o sabemos que estaban ubicadas en lo que es ahorita la parte de Estados Unidos, este, fueron pobladas principalmente por grupos religiosos que emigraron de Inglaterra, no nada más de Inglaterra, sino de toda Europa, cuando en el siglo XVII hubo problemas y la separación de la Iglesia Católica. Déjame decirte brevemente que en este siglo XVII vienen las nuevas reformas de la Iglesia y hubo quienes se adaptaron a estas nuevas formas eclesiásticas, pero también hubo quienes las rechazaron, ¿sí? Entonces todos aquellos que rechazaban las nuevas formas, ojo, las nuevas formas, no el dogma, porque el dogma seguía firme, seguía latente, sino las nuevas leyes, por así decirlo, de la Iglesia Católica, bueno, pues se marginaron, por así decirlo, y recibieron el mote de protestantes. A estos protestantes fueron víctimas, algunos de ellos, de persecuciones religiosas, porque, bueno, pues al no estar dentro del dogma oficial, pues estaban en contra del dogma oficial. Entonces, muchos de ellos se exiliaron y pues vinieron a colonizar esta parte de Norteamérica, bajo entre comillas, la protección de la corona inglesa y, bueno, poblan estas tierras en 13 colonias y las cuales, tenían un régimen de autogobierno, eran autárquicas, es decir, se regían económicamente solas, tenían costumbres propias, y mientras estas 13 colonias, las colonias del norte se dedicaban principalmente al comercio, las colonias del sur se dedicaban más a la agricultura. Y al conjunto de estas 13 colonias se le denominó New England, es decir, la Nueva Inglaterra. Te repito, estaban estas 13 colonias bajo el dominio, por así decirlo, de la corona inglesa. Estas fueron las 13 principales colonias y aquí en la ilustración puedes ver dónde estaban ubicadas. Aquí algo muy importante, cuando vienen y colonizan esta parte de Norteamérica, bueno, también van vamos a ponerlo así, el sistema político, económico que regía a las coronas en la época, pues estaba muy peleado, muy en competencia por la cuestión de las mercancías, por la cuestión de las especies, de los esclavos. Entonces, estas 13 colonias sí estaban bajo el dominio de la corona inglesa, pero también empezaron a tener influencia o tener apoyo, por así decirlo, de otras coronas que a la postre van a recibir o van a tener una repercusión para la corona inglesa. Ok, cuando las coronas las colonias inglesas empiezan a estar inconformes por la forma en que estaban siendo gobernadas, estaban siendo legisladas por la corona inglesa, pues bueno, van a empezar estos factores de inconformidad que van a desencadenar lo que conocemos en la historia universal como la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que fue el primer movimiento, por así decirlo, o a la par, por así decirlo, de la Revolución Francesa, que van a dar un cambio, un giro a la forma de organización social, político-económica, no nada más de América, sino de todo el mundo. Entonces, algo de que va a influenciar la independencia norteamericana va a ser las ideas ilustradas que venían de Europa, la revolución industrial, que más adelante vamos a hablar de ella, y las políticas de Inglaterra que intentó someter a los colonos norteamericanos para beneficio propio, y además le trató, como Inglaterra estaba siempre en disputa con otra de las coronas poderosas de la Europa moderna, por así decirlo, que va a ser Francia, pues necesitaba ingresos. Entonces a Inglaterra se le ocurre ponerle impuestos, por ejemplo, al papel, al té, al vidrio,
los cuales antes no habían sido cobrados, y esto desencadena una inconformidad para todos los colonos norteamericanos, ¿sí? Y bueno, sabemos que, o toma este dato en cuenta, que el 4 de julio de 1776 se lee por Thomas Jefferson la Declaración de Independencia en Pensilvania, y así da inicio la Guerra de Independencia, que va a durar de 1776 hasta 1771. Ok, obviamente esta guerra de independencia se va a prolongar, o esta guerra de las 13 colonias se va a prolongar debido a la superioridad militar inglesa. Hay que recordar que la corona inglesa era uno de los grandes imperios económicos y militares del mundo, o de ese entonces. Entonces, la parte de la insurgencia, por así decirlo, de las colonias estaban dirigidas por George Washington, ¿sí? Y aquí es lo que te comentaba. Vamos a ver que estas colonias inglesas que estaban sublevándose ante la corona o ante el imperio recibieron apoyo de las coronas, principalmente de la de Francia, la de España y la de Holanda. ¿Por qué reciben el apoyo de estas coronas? Pues principalmente por la competencia que te mencionaba hace un momento, esta competencia económica que va a estar a flote en este periodo, pues va a ser un modo un poco, ¿cómo te podría decir? Un poco subliminal para poder atacar de manera no directa a la corona inglesa. Principalmente Francia le va a dar mucho subsidio militar, mucho subsidio de armas a los colonos norteamericanos para poder derrotar a la corona y quedar libre y formar una nueva nación que conocemos ahorita como Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la paz o el fin de la guerra de las colonias va a ser en Versalles en 1783, y en 1787 queda lista la primera constitución, que sí va a reconocer la historia universal, la primera constitución ya de un carácter de república, un carácter entre comillas de democracia, de soberanía, que va a ser la Constitución de los Estados Unidos de América. Entonces esto va a ser trascendental para la historia. ¿Por qué? Porque va a venir en cadena. A la par, mientras que la corona francesa va a estar dando el apoyo por interés económico, político a la nueva nación norteamericana, en Francia se va a empezar a gestar, ya ahora sí, ya a concretar lo que va a ser el movimiento o la revolución de la revolución de independencia o la revolución francesa. Esta principalmente hubo una serie de causas económicas cuando Luis XVI, por darle mucho subsidio a la guerra de independencia de Estados Unidos, pues encarece, o mejor dicho, empobrece a la población francesa. Y esto aunado a las ideas ilustradas, sobre todo cuando hablaban de igualdad, de soberanía, y sobre todo algo que generó mucho ruido para la corona francesa, fue cuando se encontró en los escritos, por ejemplo, de John Locke, de Rousseau, del propio Montesquieu y demás, se encontraron ideas como de que el Estado debe de garantizar el bienestar social del pueblo. Y si el pueblo, o mejor dicho, si el Estado no cumple este fin primordial, que es garantizar el bienestar social del pueblo, el pueblo tiene el deber moral, el deber ético de hacer la revolución, de cambiar al Estado y colocar un Estado que vele por los beneficios del pueblo. Este tipo de ideas que se gestaron en el periodo de la Ilustración, pues se van a desencadenar en la Revolución Francesa. Entonces, bueno, el rey Luis XVI en 1788 decide, cuando vio que estaba muy peligroso, muy enardecido el pueblo, bueno, decide tratar con la nobleza, con el clero, con los estados. El estado llano eran los representantes de la población, por así decirlo, y organizó
lo que se le llamó la reunión de los tres estados, los estados generales, a partir de 1788-1789, pero el error de Luis XVI fue que solamente decidió pactar o tratar los problemas económicos, más no los problemas sociales y religiosos, ideológicos que tenía la Francia de esa época. Entonces esto provoca descontento entre el pueblo y las partes del estado llano, las partes bajas del pueblo francés, deciden no separarse hasta darle a Francia una constitución basada en el derecho humano, en el derecho natural, en la cuestión político-social y la soberanía, la república, y crean la Asamblea Nacional Constituyente a partir de 1789 a 1791. Esa Asamblea Constituyente y la incapacidad de Luis XVI para gobernar desencadena o se concreta en la llamada toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Con esto va a dar inicio la Revolución Francesa y también una parte de la historia muy criticable de la forma de organización social que vamos a ver en un instante. Entonces, bueno, una vez que estalla la Revolución Francesa, se van a decretar los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, se suprimen los derechos feudales y se hizo una constitución civil para el clero. Vamos a ver que se le va a quitar el poder al feudo, más adelante vamos a ver ya de forma más específica en qué consistía este feudalismo, y se va a quitar la religión católica, por así decirlo, como religión oficial, pero no se va a desaparecer, sino se va a dejar como vertiente de creencia, porque la religión oficial en este periodo va a ser lo que van a llamar los revolucionarios franceses, van a llamar como la religión natural. Más adelante hablaremos brevemente de esto. Ahora, ya una vez bueno, estalla la Revolución Francesa, se va a formar la Asamblea Nacional Legislativa. Esto va a ser en 1791 a 1792 y se establece una monarquía parlamentaria y constitucional, ¿sí? Hay que tomar algo muy en cuenta esto. Este tipo de conceptos de monarquía parlamentaria, monarquía ilustrada, te van a servir mucho cuando hablemos de la historia de México, ¿no? Porque, ¿cuál es la diferencia entre una monarquía parlamentaria a una monarquía que existe en el feudalismo? Bueno, las diferencias es que en la monarquía parlamentaria, que a la postre también va a ser monarquía ilustrada, es que se van a pegar más a la cuestión de la soberanía, a la cuestión de la república, a la cuestión de los derechos humanos, es decir, o de los derechos naturales del ser humano. Es decir, va a estar el monarca como representante del Estado, pero este monarca no va a tomar las decisiones por sí mismo, sino tiene que tener un parlamento o una serie de concejales, que este parlamento va a estar representado por el pueblo, ¿sí?, para tomar las decisiones que competen en beneficio no del monarca, sino de todo el pueblo. Aquí vamos a ver este modelo, sí se lo van a extraer de las formas que tenían los romanos, los griegos, pero aplicado ya a una forma ya más moderna, más social, por así decirlo. Ok, entonces, cuando los demás países que tenían esta monarquía feudal o esta monarquía de linajes, de reyes, ven que derrocan a Luis XVI, todos estos países le van a declarar la guerra a Francia, ¿no? Entonces van a ser los países de la coalición de la monarquía contra la insurgencia francesa, contra estos franceses revolucionarios que buscaban una igualdad, una libertad, una justicia. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, para el nuevo régimen que va a estar representado en la Asamblea Parlamentaria de Francia, va a estar encabezado por dos partidos, ¿no? o dos grupos, por así decirlo. Uno son los girondinos y otros son los jacobinos. Estos periodos sí van a estar muy violentos, muy enardecidos. ¿Por qué? Porque el pueblo lo que quería era justicia, lo que quería era igualdad, y entonces, después de que se establece tanto los grupos girondinos y jacobinos, va a venir lo que es la Convención Nacional, y a esta Convención Nacional también se le puede llamar
o se le puede seguir por lo que es la época del terror, donde se establece una parte, pues sí, un poco ruda, un poco cruda de la historia universal, que va a ser la época de la guillotina, donde si no estabas a favor de la Convención Nacional o si no estabas a favor de los partidos o de los parlamentos que estaban en esa época, pues estabas en contra de ellos y el castigo para estar en contra de la Convención Nacional pues era la guillotina, ¿sí? Entonces muchos, incluso paradójicamente, el que inventa la guillotina también fue ejecutado en la propia guillotina. Entonces muchos pobladores, muchos ciudadanos, muchos monarcas, clérigos, pues fueron muertos en la guillotina o en esta época del terror, encabezada por Robespierre y los jacobinos. Entonces, en esta época se declara ya la República Francesa. Esto es muy interesante porque va a ser una de las primeras repúblicas que van a trabajar bajo el concepto de república, es decir, un gobierno autónomo, sin monarcas, sin reyes, ¿sí? Y todos aquellos que estaban considerados como de linaje de monarquía, o todos aquellos que estaban a favor de la monarquía, bueno, van a ser ejecutados en la guillotina. Y te decía, esta era época del terror, bueno, va a estar encabezada por Robespierre y el Parlamento de los Jacobinos. Esto va a desencadenar en lo que es una serie de pugnas o de pleitos en diferentes parlamentos. Va a aparecer una vez los girondinos o lo que quedaba de los girondinos van a retomar el poder. Ya no se convirtió en una lucha contra la monarquía, sino se convirtió en una lucha interna por el poder, que sí va a tener un poco de agravio para los ciudadanos, porque se van a conformar una serie de parlamentos, como el de los ancianos y el de los 500, que van a tratar de buscar un nuevo régimen, una nueva constitución, volver a reorganizar una república que estaba muy dañada por la guerra, que estaba muy dañada por las invasiones de la coalición europea, y hasta que va a llegar un personaje que va a tener una gran influencia tanto en los diferentes parlamentos como en la propia población. Este personaje lo vamos o va a ser conocido por la historia como Napoleón Bonaparte, el cual va a ser representante de la Revolución Francesa, va a estar en contra de la monarquía, va a estar a favor de la soberanía. Lo que trataba de hacer Bonaparte o lo que convence a Bonaparte para obtener el apoyo de todas las asambleas que oscilaban en la Francia de esa época, es que él viene con la visión, por así decirlo, y la misión, ¿por qué no?, de llevar a Francia a una gran república y, por qué no decirlo, de que Francia domine a todo el mundo, domine económica, militar, política, ideológicamente a la Europa antigua y, por qué no decirlo, a las colonias que estaban en América, por así mencionar. Entonces, esto le gusta mucho a los parlamentos y para noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte va a asumir el poder y va a terminarse la Revolución Francesa y va a comenzar un nuevo periodo que se le va a llamar el Imperio Napoleónico, ¿sí? Tras este golpe de estado de Napoleón Bonaparte va a establecer un poder que va a denominar el consulado, el cual va a estar vigente de 1799 a 1804, lo cual este consulado va a tratar de organizar el nuevo régimen que va a dar pie a la siguiente fase del imperio de Napoleón, que se le va a llamar el imperio, que va a ser de 1804 a 1814, que va a ser lo característico de esta parte del imperio es que Napoleón va a invadir a todos aquellos países, tanto que estuvieron en contra de la Revolución Francesa, pero también va a invadir aquellas coronas que Napoleón va a considerar que va a ser benéfico o que va a acrecentar el poderío tanto territorial
tanto económico, político, del propio o de la propia República Francesa. ¿Sí? Entonces, a partir en este periodo de 1804 a 1814, Napoleón va a tener a Europa en una, va a tener a Francia en una potencia mundial por las invasiones a Europa y va a instaurar una monarquía ilustrada, lo que te decía hace un instante, que esta monarquía ilustrada va a tener un sistema educativo y militar, es decir, se le va a dar principalmente auge a la educación, a la ciencia, al arte y sobre todo a la milicia. ¿Por qué? Porque la milicia va a ser el sostén del imperio o de la República Francesa. Entonces, a partir de 1804 Napoleón va a participar en estas batallas van a ser primordiales para que se consolide el imperio francés o la República Francesa, como le quieras llamar. Entonces, en 1805 va a ser la batalla de Trafalgar, ¿sí? Contra Inglaterra, donde Napoleón es derrotado por Nelson, ¿sí? El cual, algo muy curioso, Napoleón va a tener muchos conflictos militares con Inglaterra, algunos de ellos no va a poder derrotar a la corona inglesa y también a la corona o al imperio ruso. En 1805 Napoleón derrota a los austriacos y a los rusos en una primera instancia y con esto va a desaparecer el Sacro Imperio Romano Germano y se crea la Confederación del Rin, es decir, Napoleón, una vez derrotando a los austriacos, va a asumir este territorio, lo va a conglomerar con Francia y va a ser una confederación, es decir, todos aquellos países que iban a ser sometidos por Napoleón van a estar ahora a la orden del imperio francés para ir sobre todos aquellos que estuvieran en contra o todos aquellos que no estuvieran a favor de los intereses de Napoleón. Para 1812 Napoleón invade Rusia una vez más, pero no puede, ya que no puede derrotar al imperio ruso, por así decirlo, por las características del invierno. Esto va a ser muy interesante ver, porque algo que no va a permitir ni para los franceses o para Napoleón en esta época, ni casi un siglo después para la Alemania nazi, no van a poder ir contra los rusos por estas cuestiones de territorio, principalmente en esta época del invierno. Ahora, para 1813 Napoleón se enfrenta a la coalición europea, es decir, a todos aquellos países que no estaban a favor del sometimiento francés. Entre ellos, va a estar encabezados por Inglaterra, enemigo primordial de Francia, Austria, Rusia y Prusia, en la cual, en la llamada la Batalla de las Naciones, Bonaparte es derrotado y va a ser su primer exilio, ¿sí? En donde va a ser en la isla de Elba. Ya después, en 1814, Napoleón deja el trono de Francia y obviamente va a cumplir su exilio hasta 1815, donde regresa de la isla de Elba y establece lo que en la historia se le conoce como el Imperio de los 100 días. Este Imperio de los 100 días va a ser el intento del regreso de Napoleón para someter a toda la coalición europea, pero esto va a ser imposible porque la coalición europea va a derrotar a Napoleón en la batalla de Waterloo y Napoleón ahora sí es hecho preso. Obviamente, ¿por qué? Porque también Napoleón comete un error. El error de Napoleón que yo te puedo decir es que se nombra emperador, ¿sí? Pero este emperador va a ser, para Napoleón lo concebía como una monarquía ilustrada, pero esta monarquía ilustrada no fue muy bien entendida por todo el pueblo francés. Te puedo decir que el pueblo francés veía en Napoleón en un principio a una imagen de jefe militar que iba a llevar a Francia a convertirse en una gran república, y cuando Napoleón se instaura como emperador, bueno, a la parte de esta población francesa, de estos concejales franceses, ya no les gustó tanto la idea. Si digamos, te lo pongo así, si ellos habían hecho una revolución por quitar una monarquía, no iban a aceptar a un nuevo monarca. Entonces, esto aunado con la coalición europea,
bueno, llevan como consecuencia a que Napoleón es derrotado y es enviado a la isla de Santa Elena a cumplir su exilio definitivo hasta su muerte en 1821. Vamos a ver que el periodo napoleónico va a ser trascendental no nada más para Francia, sino para la historia universal. ¿Por qué? Porque va a tener repercusiones en la historia de México. Más adelante, cuando veamos el modelo de historia de México, te voy a explicar por qué. Ok. A la par te voy a poner esta cadenita, ¿no? Vamos a ver que comienza con el movimiento de la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, algo muy importante que va a ser la revolución, perdón, la guerra de independencia de México, ¿sí? Que van a ser los tres movimientos que van a cambiar la ideología, la historia, por así decirlo, de esa época, y que va a estar representante, o va a estar representado, perdón, en la independencia de Hispanoamérica. Es decir, la cadena fue, el efecto dominó fue la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la independencia de México y que culmina con la independencia de Hispanoamérica. Estas causas externas de la independencia de Hispanoamérica, bueno, fue obviamente la Ilustración, la independencia de las 13 colonias. Este dato es muy importante, la invasión que Napoleón realizó a España, donde obliga al rey Fernando VII a abdicar, quedando el trono a José Bonaparte. Esto genera una confusión porque, por ejemplo, las colonias que en su mayoría de América estaban en manos de la corona española, ya no sabían si ahora iban a estar en manos de la corona francesa o seguían en manos de la corona española. Esto hace una división de poderes en América, por así decirlo, donde algunos iban a ser leales a la corona española y otros iban a querer instaurar el gobierno francés. Este dato es importante porque aquí va a ser uno de los fundamentos para la independencia de México. Las causas internas de las independencias de Hispanoamérica, pues va a ser las desigualdades políticas, sociales y económicas. También es un dato muy importante, el deseo de los criollos de participar en el poder, es decir, algo que limitaba a que ciertos grupos sociales ingresaran al poder de las coronas, de los milicias, del clero, por así decirlo, era las leyes de casta. ¿Sí? Las castas prohibían que los criollos, aun siendo hijos de europeos naturales, pero su único pecado, por así decirlo, era haber nacido en América. Este simple hecho de haber nacido en América, aunque sus padres fueran europeos naturales, volvían a este individuo imposibilitado, coartado, a ingresar a los círculos de poder tanto para el gobierno, como para la milicia, como para el clero. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que se viene esta parte de la caída de las coronas del imperio de Bonaparte, bueno, esto va a ser un repercusor para que estos criollos quieran cambiar el sistema de gobierno, quieran quitar las castas, ¿sí? Y acceder al poder. Te repito, esto va a ser trascendental. ¿Por qué? Porque esto va a estar reflejado en la independencia de México, ¿sí? Ok. Entonces, entre los movimientos de independencia de Hispanoamérica más importantes se encuentran el de 1811 de Paraguay, el cual fue dirigido por Gaspar Rodríguez, el de Argentina en 1816 por José de San Martín, el de Chile en 1818 por Bernardo O'Higgins. Esto va a ser fundamental o de los principales movimientos de Hispanoamérica que van a ser quitarse el yugo de una corona y entrarle a la nueva vertiente de lo que era una república, una soberanía, ¿sí? El de Colombia, Ecuador y Perú por libertadores como Simón Bolívar, el de México, que va a ser también trascendental, que va a ser dirigido por Miguel Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, Abasolo, etc. De Centroamérica en 1893 por Francisco Morazán, y el de Brasil en 1892 se va a quitar la corona portuguesa y va a ser ahora una nación independiente por Pedro I. Ahora, todo esto
lo que quiero que tú vayas viendo es que todo esto va relacionado, es decir, además de los datos que vas checando, va relacionado en torno a los hechos. Estamos hablando que el primer hecho que va a ser un detonante para esta nueva vertiente de la historia universal moderna va a ser la Ilustración, seguido por las revoluciones, que va a ser la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la independencia de México, las revoluciones en Hispanoamérica, ¿sí? Y además un elemento que va también a cambiar la forma de la sociedad, la forma de ver la política, la economía, esta va a ser la revolución industrial. Entonces estamos hablando de la Ilustración, las revoluciones y la revolución industrial. Estos puntos van a ser fundamentales para poder entender cómo fue evolucionando de manera histórica las sociedades en todo el mundo, ¿sí? Bueno, la revolución industrial va a surgir principalmente a mediados del siglo XVIII, de 1780 a 1850, y esta revolución industrial va a ser una revolución técnica, social, ¿sí? Económica, de los países que comenzaban a industrializarse. ¿Por qué surge la revolución industrial? La revolución industrial surge por un antecedente que se llama colonialismo. El colonialismo va a ser la ideología en la cual las coronas de ese entonces, principalmente la inglesa, la francesa, la española, la portuguesa, van a ver la necesidad de expandir su dominio, expandir su territorio, ¿sí? Entonces, los primeros pueblos, por así decirlo, las primeras sociedades que van a ser sometidas por estas coronas, pues va a ser África principalmente, generando la esclavitud. Y con el descubrimiento de América, bueno, sabemos que la parte de América va a ser sometida por las coronas principalmente española, inglesa y portuguesa. Entonces, esto va a generar que entre las coronas que va a estar encabezadas por Inglaterra, por Francia, van a generar esta competencia económica. Esta competencia económica, te puedo decir ahorita que se le llamaba mercantilismo, ¿sí? El mercantilismo pugnaba por la idea de que los países o las coronas que tuvieran más riqueza representada en especias, representada en piedras preciosas, en oro, en plata, iban a ser, y además en milicia y en rutas marítimas, iban a ser las más poderosas del mundo. Entonces, una vez que viene esta expansión colonial, viene esta necesidad de entablar nuevas relaciones económicas con otros países. Por lo tanto, la forma de abastecer de mercancías, ¿sí? a otros países o a estos nuevos negociantes, estos negociadores, pues se necesitaba crear más, que necesitaba hacer más producción, ¿sí? ¿Cómo era la producción de esa época? Bueno, la producción de esa época era mediante lo que se le llamaba los talleres artesanales o las manufacturas, es decir, pequeñas familias que se dedicaban, por ejemplo, a hilar telas, por ejemplo, a trabajar el metal, por ejemplo, a fabricar armas, etcétera. Entonces, como este expansionismo colonial, pues ya no dio abasto a estos talleres familiares o estos talleres artesanales, pues hubo la necesidad de crear la producción en masa, ¿sí? Este concepto también apréndetelo, por así decirlo, producción en masa. ¿Por qué? Porque va a ser fundamental para esta nueva vertiente económico, político, social que se va a gestar en la Revolución Francesa. Entonces, viene la decadencia del feudalismo por esta revolución, esta cuestión de la Ilustración, más aunado esta necesidad de producción en masa, y por lo tanto se van a desarrollar las primeras industrias, ¿sí? Entonces, la primera o hubo dos fases de la revolución industrial. Una de ellas fue donde se desarrolla la máquina hiladora, la cual va a ser fundamental para crear telas a gran escala, ¿sí? Y la otra va a ser la aparición de la máquina de vapor, ¿sí? Entonces, vamos a ver que dos máquinas principales, la máquina textil creada por James White,
James Watt va a desarrollar este modelo donde se va a hilar la tela de manera ya industrial junto con la máquina de vapor, van a generar este periodo de la revolución industrial. También otro que va a generar o que va a ser un detonante de esta revolución industrial fue la creación de la locomotora por George Stephenson, ¿sí? El barco de vapor, ¿sí? El surgimiento de las fábricas y algo muy importante, la aparición de la clase obrera. Todo fue en cadena. Una vez que tuvo la necesidad de la producción en masa, ¿sí? Se crean estas industrias, se crean estas fábricas van a necesitar quienes trabajen ahí. Vamos a ver que en los talleres artesanales, obviamente por la incapacidad de producir en masa, bueno, se ven obligados a desaparecer y va a surgir una nueva clase. Esta nueva clase se le va a llamar clase obrera, ¿sí? O también en los términos de Marx se le va a llamar el proletariado. Esta clase obrera se va a encargar de fabricar y producir, por así decirlo, todas aquellas mercancías que van a estar o que van a necesitar las naciones para poder intercambiar y vender y, por qué no decirlo, consumir. Ahora, esto muy importante, vamos a ver que vamos a pasar de una monarquía ilustrada a una vertiente que se le va a llamar el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Esto lo voy a explicar en la siguiente sesión, pero el capitalismo va a estar sustentado por una nueva clase que se va a llamar la clase burguesa. La clase burguesa, ¿quiénes son los burgueses? Los burgueses también le puedes llamar o se le puede decir los empresarios, es decir, aquellos comerciantes que viendo la necesidad o viendo el requerimiento que era engrandecer la mercancía, por así decirlo, pues empiezan a unir, empiezan a juntar su capital, por así decirlo, empiezan a invertir en estas nuevas máquinas que te acabo de mencionar para producir en masa, para transportar su mercancía. Esto genera que esta nueva clase burguesa se enriquezca de manera muy rápida, ¿sí? Y que a la postre esta clase burguesa, bueno, también se vuelva empresario, inviertan su capital y que busquen ese enriquecimiento, ¿sí? ¿A costa de qué? A costa de lo que fabricaban o de lo que trabajaban la clase obrera. Más a detalle te lo voy a dar en la siguiente sesión, que vamos a continuar a partir de aquí de esta revolución industrial y sus consecuencias y cómo va a influenciar esta revolución industrial a la historia universal, a la nueva forma de organización social, político, económico e ideológico que va a estar latente hasta nuestros días. Bueno, recuerda que te voy a dejar una actividad de aprendizaje para que fortalezcas los conocimientos que aquí vas adquiriendo y nos vemos en la siguiente sesión. Por mi parte es todo. Gracias por tu atención.